La presente comunicación tiene como objetivo o como título cuáles son las dificultades que los medios autorregulados encuentran al cubrir la violencia contra las mujeres. Y en este caso es una reflexión que se hace desde los medios de comunicación. La comunicación se ordena en 4 puntos: la introducción, la metodología, las dificultades y reflexiones sobre cada uno de los elementos implicados en la cobertura de la violencia machista, los asesinatos machistas, y las conclusiones. El objetivo es analizar cómo los medios cubren los asesinatos machistas. Esto es parte de una investigación más amplia encargada por el Instituto Vasco de la Mujer a través de Begira a un equipo de investigación de la Universidad del País Vasco. El objetivo general se divide en 3 objetivos en esta investigación más amplia, que era, por un lado, crear una clasificación de cómo se cubre la violencia en los casos de asesinatos machistas o en casos de violencia contra las mujeres. Se ha analizado, se ha hecho una revisión bibliográfica de cuáles son los modelos existentes en los diferentes países y se ha hecho una clasificación en base a cubrir en base a algunas características, y se ha elaborado una clasificación. La segunda cuestión era observar dentro de esa clasificación cuál era la posición que ocupaban los medios de comunicación en Euskadi. Y en tercer lugar, mucho más concreto, tenía como objetivo medir en qué grado se está cumpliendo el código deontológico y de autorregulación para la publicidad y la comunicación no sexista, que recoge en su tercer anexo un código específico, un decálogo específico para cubrir la violencia contra las mujeres. Esta investigación más amplia se elaboró por un equipo más amplio de quienes presentan la actual comunicación. Esta comunicación en concreto lo que va a recoger son las reflexiones y las dificultades que los medios de comunicación vascos están detectando a la hora de cubrir los asesinatos machistas, exactamente teniendo en cuenta que el código deontológico que se han autoimpuesto de alguna manera. Vale. El decálogo, el código deontológico de autorregulación de la publicidad y la comunicación no sexista, tiene 3 anexos. En lo que hace referencia a la publicidad no sexista, el que hace referencia a una comunicación no sexista y el que hace referencia al tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres. La investigación lo que reflexiona es este decálogo para el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres, que los medios de comunicación acuerdan a través de diferentes reuniones y que firman, cómo se está implementando y en concreto cuáles son las dificultades que están encontrando a la hora de. Tal y como señalo, el decálogo se aprueba en un proceso que va desde el 2015 hasta el 2016. Surge en principio de unas reuniones técnicas de todos los medios de comunicación para elaborar un código deontológico general. Nace la necesidad de una cobertura especial en los casos de violencia contra las mujeres y, por tanto, se establece posteriormente otra reunión para cubrir específicamente esta materia. Estos decálogos, todos estos anexos que conforman el decálogo general, se recogen en un único documento que es firmado por los medios de comunicación más importantes del País Vasco. El decálogo, en lo que hace referencia al tratamiento de la violencia contra las mujeres, tiene 10 principios. Cuestiones que hacen referencia a la utilización de una terminología adecuada, cuestiones que hacen referencia a contextualizar y explicar qué es la violencia contra las mujeres, la socialización de la violencia contra las mujeres, no como un hecho aislado, la información sobre las mujeres y otras víctimas sobre las que ejercen violencia, la información sobre el agresor, cómo regular la información sobre el agresor, informaciones de circunstancias que rodean el caso, el seguimiento informativo de los casos,
ofrecer informaciones complementarias que ayuden al conocimiento de la violencia contra las mujeres, informaciones bien explicadas, utilizar fuentes informantes expertas y con conocimiento sobre la violencia contra las mujeres a la hora de cubrir estas noticias, o recursos gráficos y audiovisuales que ayuden a visibilizar y denunciar la violencia contra las mujeres. La metodología para la presente comunicación sería la última fase de la investigación que hace referencia a las entrevistas en profundidad que se mantuvieron durante finales del 2018 con periodistas responsables de los medios vascos en esta materia. Dificultades y reflexiones que nos han hecho los medios vascos respecto a la cobertura, las dificultades en la cobertura de la violencia contra las mujeres. Vamos a dividirlo en 6 apartados que hacen referencia a las dificultades y reflexiones que tienen sobre cómo denominar los hechos, sobre cuál es la relevancia de la noticia, cuál es la contextualización, cuál es la narración, cómo se narra, cuáles son las imágenes y cuáles son y cómo se definen a la víctima. Respecto a la denominación hay un consenso general, ya no se utilizan términos como antes se hablaba de violencia doméstica o violencia familiar, todas estas cuestiones o cuestiones más edulcoradas están absolutamente fuera de los medios de cobertura, en los medios de comunicación en la cobertura de estas informaciones, y los más generales son violencia de género, machista o contra las mujeres. A la hora de señalar si les ha resultado dificultoso, cuando les preguntábamos si les ha resultado dificultoso este cambio en los medios de comunicación, ellos y ellas señalaban que tenían diferentes trucos o vías a través de los cuales se hacían. Por un lado estaban los libros de estilo, por otros medios tenían el contacto con personas expertas. Cuando dudaban sobre cómo expresar alguna de las ideas, tenían algunas personas a las que hacer referencia, y en otros casos, dentro de los propios medios, había una persona de referencia que de alguna forma los compañeros y compañeras cuando tienen duda a la hora de cubrir esta noticia utilizan para que su forma de denominación y su forma de expresión sean. Las dificultades son 2. Por un lado, el hecho de que no toda la plantilla está de alguna forma, o la dificultad principal es esa, que no toda la plantilla pueda estar sensibilizada con la materia o con los conceptos o conozca cuáles son los conceptos a utilizar en este ámbito, y por tanto, como una noticia pasa por muchas manos, finalmente nos expresaban editores, redactores, gente de boletines. Finalmente alguien puede tocar la noticia y se cuela alguna cuestión o alguna denominación con la que no se expresa de forma adecuada el fenómeno político. ¿Vale? Es lo mismo lo que hacían referencia a radio, ¿vale? Los redactores de noche y los de la mañana, pues, que puedan cubrir la noticia, y por tanto el hecho de que no toda la plantilla conozca cuáles son los términos adecuados puede resultar dificultoso, o eso puede provocar que de alguna forma se escapen algunos conceptos con los que no están muy de acuerdo. Otra de las cuestiones que hacen referencia es a la contabilización de los datos. Hasta hace poco, normalmente los datos que proporcionaba sobre contextualizar que la violencia no es un hecho específico singular sobre el que se está narrando, sino que es una más en unos cuantos asesinatos que ya se han venido diciendo. Los medios de comunicación señalan que hasta el momento todos utilizaban el dato anual, la número tal del año, pero que se han visto animados, y que cada vez más algunos de ellos utilizan el recuento total desde que en 1997 se empezarán a contabilizar los casos de 2004 se empezará a registrar el número de casos que han sufrido o asesinadas, el número de casos de asesinato por violencia machista. Hay menos consenso en lo que hace referencia a si es necesario indicar o no la existencia de denuncias previas.
En el caso de que haya existido denuncias previas y a pesar de ello esta persona ha sido asesinada, siempre lo cuentan y todos están de acuerdo en contarlo porque creen que es una forma a través de la cual dejan ver o se pueden ver los problemas del sistema. En el caso de que no haya existido, en el caso ese en el que no haya existido denuncias previas, las personas tienen mayores dificultades o los medios de comunicación, tienen menos consenso a la hora de señalar si deben o no informar. Algunos señalan que no se debería explicar porque si se explica la no existencia, si se marca la no existencia de denuncias previas, parece que se pone el elemento de culpabilidad en la víctima. A otros les parece que es importante también señalar si ella no ha denunciado, porque hay que buscar diferentes voces que sirvan también de ayuda a las otras mujeres y por tanto hay que señalar, vale para señalar la necesidad de denunciar. Respecto a la contextualización, la mayoría de ellos indican que siempre se recoge tanto el final del ciclo, es decir, los juicios y las sentencias. Por lo menos señalan que el primer día de los juicios suelen asistir, a pesar de que luego ya poco a poco no se hace el seguimiento total del juicio y vuelven a traer la noticia al foco de los medios cuando se dictan las sentencias. Cuando hablamos de dar la información de interés, la mayoría de ellos indica que sí, efectivamente hay un consenso en el que se debería dar, pero reconocen que en muchas ocasiones no están cumpliendo con este deber. En la mayoría de los casos se debe, en algunos por lo menos, porque han perdido la costumbre de hacerlo y por tanto las entrevistas sirvieron de alguna forma para recordarlo, y en otros casos señalan que la problemática ha venido estando en cuando se han cortado las crónicas, es decir, una cuestión de tiempo o una cuestión de espacio. En dos expresiones, ahora estamos intentando introducirlo. Sí es verdad que a la hora de acortar es un dato que quitamos, ¿vale? Pero bueno, luego eran conscientes de la necesidad de decirlo. Me gustaría no tener que cortar crónicas, me gustaría que el teléfono siempre estuviera ahí y que no esté escuchando, sobre todo si hay una mujer que está siendo víctima de violencia machista, lo oiga. Pero es verdad que a veces esto desaparece de la crónica. En cualquier caso, la posición común de los medios de comunicación era desde luego en recoger esta información. Respecto a la narración, el debate es mayor. Es verdad que la mayoría de las ocasiones se intenta recoger o se intenta evitar detalles que justifiquen la acción violenta, pero también los medios de comunicación señalan que en algunas narraciones se ha podido colar informaciones como el hecho de que la persona hubiera bebido, de que el agresor hubiera bebido, o aunque se intenta omitir, en algunos casos se dan algunos detalles también sobre el efecto. Aunque en general podemos decir que hay un consenso sobre, no tanto en lo que hace referencia a qué cuestiones o qué información se puede dar sobre la justificación, sobre los elementos, como si iba borracho, si había sucedido. Ahí no hay un consenso general. Lo que sí hay un consenso es actualmente en evitar todas las cuestiones que guardan relación con el morbo y no entrar en detalles macabros, ¿no? Se intenta omitir información sobre cuál es la forma a través de la cual se ha producido el
Lo que genera también dudas es sobre cómo dar la información de la relación o la situación sentimental o familiar que hay entre el parentesco que hay entre la víctima y el agresor, de tal manera que no se ponga el punto en el hecho de que el agresor de alguna forma actúa como reacción a un abandono, a un divorcio, siempre esa cuestión de que se pueda contar o se pueda leer en términos de una relación de carácter amoroso sentimental se intenta evitar, pero claro, se tiene que reflejar o se refleja en la mayoría de ellos cuál es la relación entre ambos. Hay cosas en las que no tenemos especial cuidado, sobre todo yo después de las jornadas informativas que hemos hecho, hay detalles que sí que incluimos sobre la situación familiar o antecedentes que quizás no son tan necesarios. Sí, y sí que los utilizamos porque te sirve todo cuando vas a contar la noticia, si están casados, desde cuándo, si era su pareja, si no lo eran, cuestiones que detallan de alguna forma sobre o que narran la relación de pareja que igual que no son necesarios para cubrir la noticia, el hecho de la violencia de género. Y todos estos detalles de alguna forma refuerzan la justificación de los celos o la justificación de un ataque de desamor o este tipo de argumentaciones, y de ellos son conscientes, pero también son conscientes de la dificultad que tienen a la hora de expresar a la hora de expresar el parentesco. Desde luego, lo que hay un consenso absoluto es respecto a las imágenes más morbosas, ¿no? Hemos corregido y en ello estamos, en evitar entrar en el portal, dar la puerta de la casa, el buzón con su nombre, el sitio sí, claro, pero no vamos a los detalles, a las gotas de sangre, al perito limpiando aquello, todo esto ya está afuera y eso está claro. Pero el sitio, sí, el sitio es difícil de evitar. Es verdad que la casa donde ha sucedido el hecho no aporta nada, pero realmente cuando se hace la foto, la imagen del hecho, hay una tendencia finalmente a que salga el barrio por lo menos, porque lo que salen son pues policías o coches de policías, pero que claro que están haciendo el atestado en el lugar de los hechos, de los hechos. Lo que sí también hay un fuerte consenso, y es una de las cuestiones que se incluyen en el decálogo para el tratamiento de la violencia contra las mujeres, es la necesidad de mostrar la repulsa a este tipo de hechos, las imágenes institucionales de respuesta o las concentraciones, pero señalan los medios de comunicación que claro, que esto sí que lo quieren hacer, pero estas noticias o estas imágenes les llegan a los días posteriores. Entonces, en el día en el que tienen que cubrir la noticia, las únicas imágenes con las que pueden contar son prácticamente el barrio, la calle, los policías, y bueno, ahí encontraban algunos problemas. Respecto a la imagen de la víctima, hay un debate ya en el aire. Está claro que no pueden utilizar imágenes de las redes sociales si no tienen ejemplo, si no tienen permiso, pero lo cierto es que en muchos casos tienen acceso a estas imágenes. En muchos casos, además, se les facilita este permiso, y la duda es si incluirla o no incluirla. Y tal y como señala la periodista, aunque haya la tentación de ponerle una cara a la persona, intentamos no ponerla, pero luego, claro, llegas al día siguiente y te la encuentras en todos los medios. Algunos medios lo tienen claro: todas las que afecten a la imagen de la víctima, que supongan un perjuicio a la víctima, no lo vamos a publicar.
De todas maneras, insisto, la accesibilidad a fotos no solo de la víctima, sino de la relación de pareja puede generar, va a tener que generar necesariamente un mayor consenso de los medios de comunicación para no recrear, sino terminar narrando algún tipo de cuestión que no va con los hechos. En cuanto a lo que hace referencia a los medios, la mayoría utiliza los medios más accesibles, fuentes informativas, los medios más accesibles, la policía especialmente, y el decálogo insiste en la necesidad de consulta a expertas, pero la queja de los medios de comunicación es que el Instituto de la Mujer Emakunde llega tarde y que luego es muy comedida y que normalmente hasta la concentración de rechazo pues es poco accesible. En el caso de las asociaciones, sí es verdad y se utiliza el tema de Blanca, la asociación Clara Campoamor, pero bueno, porque es una persona de referencia y tienen el contacto por parte de los medios. Creemos que, y así salió en las reuniones, que las redes sociales también pueden valer para que los medios de comunicación puedan contactar con el punto de vista de personas expertas en violencia contra las mujeres, dado que éstas cada vez más se dan a conocer a través de las redes sociales y a través de estos, y esto podría facilitar de alguna forma el contacto entre los medios y las personas expertas. Y una cuestión que genera mucho conflicto es el vecindario. La mayoría de ellos intenta evitar a los vecinos, tienen mucho peligro, intentamos evitarlos. Sin embargo, lo cierto es que cuando los medios de comunicación se acercan al lugar de los hechos, suelen ser seguramente junto con los policías la única fuente que tienen. Y algunos incluso se preguntan si realmente son tan peligrosos y no es conveniente que los vecinos se recoja alguna cuestión en positiva de los vecinos respecto al victimario. Respecto a la víctima, las dificultades que se plantean los medios de comunicación van en torno a la necesidad de crear esa contraste que se produce entre la empatía y la protección de datos. Señala que, que es importante humanizar a la víctima, señalar la historia de vida de la víctima y señalar que ha sido asesinada y todo lo que ha dejado de hacer a ese respecto, cómo se ha sesgado de alguna forma una vida. Pero hay el debate que genera toda la información que les llega, sobre todo porque a través, insisto, de las redes sociales, etcétera, etcétera, el nivel de información sobre la víctima al que pueden llegar es cada vez mayor. Entonces, bueno, ahí hay un debate. Lo que está claro es que los medios de comunicación a este respecto creen que es importante crear empatía, que a través de la empatía se genera mucho más impacto, pero reconocen las dificultades que tienen ahí en ese límite con el límite de la protección de datos. La forma a través de la cual se podría narrar esta empatía con la víctima es a través de fuentes informativas que incluyan a familia o amistades, pero efectivamente estas, como podéis imaginaros, no son accesibles desde luego en el primer momento. Las conclusiones a las que llegamos a la investigación es un poco resumen, en la tabla resumen cuáles son los elementos de consenso o elementos superados y cuáles son las dificultades y reflexiones. Muchísimas gracias.